Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharla para que la meditemos y la hagamos nuestra, que nos ayude a crecer espiritualmente para que podamos ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre del cielo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos estudiando la epístola, la carta que le envió Pablo a Timoteo. Volvemos a decir, Pablo le escribió esta carta a Timoteo 1 y la segunda carta a Timoteo 2 se la escribió a Timoteo. Y también, con la misma intención, le escribió una carta a Tito. ¿Por qué a ellos dos? Porque ellos dos fueron los que más se destacaron en lo que se refiere a la continuación del ministerio de la iglesia. Para Pablo, Timoteo fue una persona muy especial, a quien Pablo vio en él una persona muy dedicada, muy comprometida con Dios. Y lo vio tan comprometido y entregado a Dios que le dio una tarea bastante importante. Dentro de los viajes que había hecho Pablo se han establecido, y también por la diáspora de los judíos y de los cristianos más bien. Ya se han empezado a fundar muchas iglesias. Estamos hablando 30 años después de la muerte de Cristo, 40 años después de la muerte de Cristo o algo así. Entonces se han establecido ya algunas iglesias en Éfeso y en Creta. Pero iglesias que tenían sus problemas, iglesias que están empezando, y por estar empezando, los falsos maestros, los que no estaban tan de acuerdo con la doctrina de Cristo, pues empezaron a atacar esas iglesias para imponer las ideas de ellos, porque no creían en las de Cristo. No, lo que tienen que preservar en esta iglesia es esta otra cosa, y eran doctrinas falsas, sobre todo de los judaizantes, sobre todo de los judíos que no creían tanto en que Jesús fuera el Mesías. Pero entonces veían en la iglesia cristiana una amenaza, entonces empezaron a atacarla con falsa doctrina. Y también falsas doctrinas que se generaban por la falta de comprensión del significado de la obra de Cristo. Y por eso Pablo se dedicó a eso, a escribir sus cartas, sus libros, para aclarar cuál es el verdadero significado de la salvación, por qué vino Cristo, qué es el pecado, todo esto explicando la doctrina, o sea, explicando el por qué y el para qué, y su significado en medio de toda la historia de la humanidad, y explicando cuál es el motivo por el cual Dios envió a su Hijo, y todo eso. Pablo se dedicó a explicarlo, porque no había buena comprensión todavía en las personas, y aparte de eso estaban siendo atacados con los falsos maestros. Entonces envió a Timoteo a apoyar a las iglesias de Éfeso y a Tito a las iglesias de Creta. Y en esta oportunidad, bueno, y en esas cartas, pues, en primera de Timoteo, pues primero Pablo le habla a Timoteo de lo grande que es la gracia de Dios, y de cómo Él obró en la vida de Pablo, cómo Dios obró en la vida de Pablo y cómo lo transformó. Y Pablo, pues, de
aclara eso y empieza a darle consejos prácticos para el funcionamiento de la iglesia. Entonces habla de la oración, habla del comportamiento de las mujeres en la iglesia, incluso habla de cosas específicas. Hombre, las mujeres no deben ir a la iglesia. Bueno, primero que todo, que los hombres deben orarle a Dios con manos limpias. Levanten sus manos limpias. Que no vengan los hombres a orar ahí de cualquier manera, llenos de pecados. No, confiese sus pecados, limpies. Acérquense verdaderamente a Dios de una manera clara, limpia. Eso le dice a los hombres. Y a las mujeres les dice, bueno, y ustedes también que vienen a la iglesia, hombre, vengan como para eso, como para hablar con el Señor, como para hablar con Dios. No vengan ataviadas lujosamente, mostrando todas sus riquezas, todas sus joyas, creando falsa impresión en algunos hombres. No, la mujer debe ser sencilla en su porte. Se debe vestir no como para los hombres, se debe vestir no como para las mujeres de la iglesia, para que vean cómo viene vestida. Se deben vestir como para Dios, modestamente. No se necesitan lujos, Dios no necesita lujos. Dios necesita es que tu corazón sea de lujo, entregado a Él, no tu vestimenta. Entonces les hace esa recomendación a las mujeres. Y después continúa haciendo unas indicaciones a Timoteo sobre cómo debe actuar, cómo debe seleccionar a los ancianos que van a editar esas iglesias para que continúen y que eso se pase a otras iglesias para que eso fuera fluyendo como efectivamente sucedió. Entonces le escribe a Timoteo sobre eso. ¿Cuáles son los requisitos tú que necesitas nombrar ahí pastores? Necesitas nombrar obispos, necesitas nombrar diáconos, necesitas nombrar ancianos. Estas son las indicaciones para ti, Timoteo, para que hagas de acuerdo a eso. Pero lógicamente Pablo está diciendo esto no solo para Timoteo. Lo mismo le dice a Tito. Y todo eso nos muestra de que eso es para cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Son indicaciones generales, específicas, muy precisas para la selección de las personas que van a dirigir las iglesias. Y eso es lo que está hablando Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces los vamos a leer, pero cuando los leamos, para que nos enfoquemos en que estas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, y también vamos a leer las recomendaciones que le hace a Tito, para la selección de esos personajes, de ancianos, o sea, de pastores, y también de diáconos, para que debemos mirar qué dice Pablo de cómo deben ser ellos. Pero al leer esto que vamos a leer, por favor, mírenlo de esta manera. Lógicamente uno ve, bueno, esto es para hombres. Bueno, las mujeres, ok, ya venimos. No. Porque dentro de esto que se va a hablar acá, está también incluido el comportamiento de las mujeres y su vida personal. Y está también incluido, a la larga, como resumen de todo eso, todos sabemos que
que el papel de la mujer es ser la ayuda idónea del hombre. Y si se habla solo de los pastores y no se nombra a las mujeres, pues ahí está metida la mujer, porque ustedes saben, como dice el dicho popular, que detrás de un gran hombre siempre habrá una gran mujer, ¿sí? Y esa gran mujer, pues es la ayuda idónea, que Dios dice que es el papel principal de la mujer en el matrimonio. Entonces, estas recomendaciones para los hombres, para los que quieren obispado, para los que quieren ser pastores y demás, pues es también para las mujeres, porque ellas son las que van a hacer el soporte y las que van a ayudar a que eso se genere, a que eso se dé. Un pastor no puede llegar a hacer nada de esto sin el apoyo de la mujer. Entonces todo esto, cuando lo leamos, miremoslo desde ese punto de vista también, que es también para las mujeres, no es solo para los hombres. Y no es solo para los que quieren ser pastores o no quieren ser pastores, es para todos los cristianos, porque aquí lo que vamos a ver es cuál debe ser el carácter del cristiano común y corriente. Todos debemos ser eso que va a definir aquí Pablo. Todos debemos buscar ser así como él nos lo va a decir en este momento. Todos y cada uno de nosotros, para que cualquiera que ya tenga esas características pueda ser seleccionado para ayuda, para continuar la iglesia, para apoyar la iglesia, para ayudar a organizarla, para que la iglesia funcione y demás, ¿sí? Entonces, es para todos, ¿sí? Lo que vamos a leer. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice, palabra fiel. Y varias veces, 3 o 4 veces, dice Pablo en Timoteo y en otros libros, esto es palabra fiel. O sea, esto es cierto, esto es verdadero. Palabra fiel es esta. Es como cuando Cristo decía, de cierto os digo. Y cuando se repite es porque es algo muy importante. No solo dice, de cierto te digo que tal cosa, no, de cierto te digo, es importante, póngale ojo. Aquí Pablo usa palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este pasaje es muy claro, lo entiende cualquier persona. Vamos a mirar qué le dice a Tito en cuanto se refiere al mismo tema. Y eso está en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces eso corrobora lo que dijimos al comienzo, que por qué él escribió esas cartas. Y esto es lo que le dice a Tito para establecer ancianos. El que fuera irreprensible, vamos a ver que es prácticamente lo mismo que lo de Timoteo y algunas cosas más. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, si notaron, pues se ve que son muy parecidas las dos cartas, prácticamente lo mismo. En unos, algunas condiciones más que en el otro, un poco más extendido en Tito que en Timoteo, pero en esencia es lo mismo. Y vuelvo y les digo, no es solo para esas personas que van a ser ancianos, no, es para toda la congregación y no es para los hombres nomás, es que las mujeres también deben estar buscando todas estas características. Entonces, por eso les decía que al leer pusiéramos atención a la clase de requerimientos que Dios quiere para aquellos que desean ser pastores, obispos o ancianos, y que en últimas se refieren a los mismos oficios. En el Nuevo Testamento, la palabra anciano, obispo, pastor, se usan indiscriminadamente. Quiere decir exactamente lo mismo. Anciano, obispo, pastor. Aunque obispo quiere decir principalmente como un supervisor, ¿sí? El pastor ya implica algo más de acompañamiento con los miembros. Y el otro que es anciano, pues es anciano no por los años, sino porque da la impresión de que sabe más, está más avanzado en el conocimiento de Dios, de una persona que no sea nueva, sino que tenga buen conocimiento. Entonces esas palabras indistintamente se usan en el Nuevo Testamento y quieren decir lo mismo: anciano, pastor, obispo. El diácono sí es diferente, y para el diácono hay otros requerimientos, que son prácticamente los mismos, porque estamos diciendo que estos requerimientos son para todo el mundo. Pero a los que son diáconos, los que van a servir en la iglesia, les baja un poquito como la vara de los requerimientos, pero en general es lo mismo. Entonces, los parámetros de Dios para ti, porque es para todos los creyentes, son bastante altos. Estos parámetros son bastante altos. Sus requisitos para los líderes eclesiásticos es que establezcan ese modelo, que tengan esa forma de vida para que den ejemplo a todos en que eso se cumpla, en que eso se dé en la vida de cada uno. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa obligación y que los demás vean para que eso se cumpla. Los líderes no se califican con base en su habilidad natural. Los líderes no se, en este caso, pues, bíblicamente hablando, los líderes no se califican con base en su habilidad natural. Es que yo tengo la habilidad natural de ser diácono, o yo tengo la habilidad natural de ser maestro, o pastor maestro, como llama la escritura. Es que yo nací para eso, yo soy, es lo que yo soy. No es una habilidad natural, de esto que está hablando Pablo. Su inteligencia, que sea una habilidad natural o es producto de su inteligencia o su educación. Es que yo salí del seminario, estudié para pastor, entonces por eso soy pastor. No es eso lo que Pablo refleja en la palabra, lo que Dios refleja en su palabra. Uno no es pastor por lo que estudia, que tiene que estudiar y es bueno estudiar y saber toda la palabra, lo que más pueda. Sí, es beneficioso, pero que esa sea una de las condiciones para ser pastor, no lo es. ¿Por qué? Porque todo esto se refiere más bien es a su corazón, al corazón de cada uno, se refiere más bien es a su parte interior, a su carácter, lo que es uno por dentro, lo que soy yo, mi ego, yo como yo. A eso es a lo que se refiere, no de que yo soy ingeniero o maestro o lo que sea, no, sino que yo soy alguien que confío en Dios plenamente,
que sigo sus indicaciones, que trato de ser como el más santo de los santos, que me alejo del pecado, que lucho contra el pecado siempre, que busco a Dios en cada momento, que oro a Él y le pido fortaleza y guía a cada momento, que si estoy en un problema o en alguna prueba, yo oro para que me dé sabiduría, para que me ayude en mostrarme cómo comportarme y demás. Una persona, ese es el carácter, esa es la parte interna de uno, y entonces es de lo que está hablando Pablo acá. No está hablando de que para ser anciano se necesita ser graduado en la universidad y haber sacado un promedio de notas alto o lo que sea, nada de eso, no, de eso no se basa. Estos líderes no se califican con base en su habilidad natural, su inteligencia o su educación, vuelvo a decir, sino con base en su carácter moral y espiritual y en su capacidad para enseñar conforme a la habilidad que el Espíritu Santo le ha dado en su soberanía. Había una frase que decía que Dios no elige al capacitado, sino que Dios capacita al elegido. Entonces, vamos a mirar un poquito esto que describe Pablo a Timoteo. Dice vamos a leer acerca de 1 Timoteo, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, ahí está la primera diferencia. Si alguien anhela obispado, ese anhela, esa expresión denota algo que alguien quiere ser o alcanzar. Es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser profesor, yo quiero ser ingeniero. Es más que todo, esa palabra se refiere a lo que uno quisiera hacer en la vida, ¿sí? Así como querer ser médico o profesor, para lo cual hay que capacitarse y esforzarse para lograrlo. En cambio, la expresión buena obra desea, ese desea ya va más interno y es a lo que se refiere todo esto. Se refiere a una pasión interna, a un deseo interior. Como decir, quisiera ser pastor porque quiero dedicar toda mi atención a Dios, trabajar para Él, porque Él lo es todo para mí. Eso ya es otra cosa. No es de que es que yo quiero ser ingeniero porque es que eso da buena plata. No, nada de eso. Bueno, hoy en día ser pastor también, en algunas iglesias. Pero no estamos hablando de eso. Ese deseo interior lo motiva a la persona a esforzarse para llegar a ser pastor. ¿Sí? Ese deseo interior es el que motiva mis acciones para prepararme a ser pastor o algo así. La palabra obispado, como se dice ahí en el primer versículo, significa supervisor e identifica a la persona responsable de conducir la iglesia. En el Nuevo Testamento, ya dijimos, esas palabras se usan indistintamente: obispo, anciano y pastor. Y son las encargadas de liderar, predicar y enseñar. Y también ayudar a los débiles espirituales. Y su función también es cuidar de la iglesia y ordenar a otros líderes. Después de eso, de hacer esa distinción de que una cosa es lo que tú quieres ser profesionalmente o lo que sea así, y la otra lo que tu corazón te llama a hacer, entonces viene cada una de las características. Y esta primera característica de la que vamos a hablar, que es sea irreprensible, para que sea irreprensible, ahí podría acabar todo el pasaje. ¿Sí? Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Y dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La primera condición. Y ahí podría terminar todo. ¿Sí? El que quiera obispado
debe ser irreprensible. El cristiano debe ser irreprensible. Tú debes ser irreprensible. ¿Los hombres nomás? No, las mujeres también. Debe ser irreprensible. ¿Por qué? Porque Cristo es irreprensible. Y nosotros tenemos que vivir para Cristo y ser como Él. Y todo lo que sigue ahí, digamos que es como una aclaración de lo que quiere ser, lo que quiere decir irreprensible. Tú no debes tener una tacha en nada. Ni en la iglesia, ni afuera en el trabajo, ni en ninguna parte. Tú debes ser íntegro, y debes ser correcto, y debes ser bueno, y debes ser veraz, y debes ser diligente, y debes ser juicioso, y debes cumplir con tus tareas, y tú debes cumplir con lo que Dios te dice en la palabra. Y tú debes ser irreprensible, que nadie te pueda... en últimas, irreprensible quiere decir que nadie te puede poner preso, pero también que nadie te pueda decir, es que usted es como mentirosito, ¿cierto? Y el otro día usted dijo tal cosa o tal otra. Es que usted como que trata mal a la gente. Es que usted es como amarrado, ¿no? Usted es como avaro. O es que usted es como tal cosa. No, el cristiano no debe tener ninguna opinión de esas características de parte de nadie, de nadie. Es que usted en su casa como que trata mal a su mujer, es que tal, nada de eso. Tú debes ser irreprensible. Eso es todo. Ser irreprensible. Que nadie puede acusarlo de haber hecho nada indebido, sea un pecado obvio, y ni siquiera un pecado de esos que uno cree que son ocultos, que solo uno sabe, pero a veces sale alguien que sí lo sabe. No, nada. Uno debe ser irreprensible, no tener ese peligro, no tener mensajes en el celular, que lo borra uno rápido, que de pronto la mujer lo ve, como un chiste que hablábamos en estos días de los que aparecen por ahí. Está una tienda con un aviso grande, y hay una fila de mujeres, una fila larga de mujeres ahí. Y lo que dice el aviso de lo que ofrece la tienda es ayudamos a descifrar los mensajes borrados en el celular de su esposo. Una fila larguísima allá en ese almacén. Entonces uno debe ser completo, íntegro, en todos los aspectos de la vida. Ahora, todos estos que vamos a ver y todo lo que leímos, ser marido de una sola mujer, sobrio, apto para enseñar, no dado al vino y todas las cosas. Entonces lo que usted dice es que uno debe ser santo. ¿Yo debo ser santo? Sí. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. ¿Quién no entiende eso? Sed santos porque yo soy santo. Ahora, no es que para poder ser obispo, entonces ahí sí en realidad tiene que ser santo y no tener nada por ahí que... No, tampoco, porque no lo somos, no lo podemos lograr. Pero que sí sea la característica de la vida de la persona. Que sí sea eso lo que se le vea que está persiguiendo en su vida. Ser un marido correcto, ser un marido cumplidor, ser un marido que ama a su mujer, que provee para el hogar, que cuida a sus hijos y, como dice más adelante, que administra, que gobierne bien su casa. Todo eso. Entonces, y eso es lo que sigue allí, ¿no? La siguiente característica. Entonces, que sea irreprensible, que sea intachable, que sea santo. Marido de una sola mujer.
Esto no se refiere a que tenga una o dos mujeres y que esté casado, que sea bígamo o lo que sea así, no. Eso no se refiere a eso. Marido de una sola mujer, y tampoco se refiere a que sea divorciado y vuelto a casar, nada, no se refiere a eso, esta característica que dice acá, sino que se refiere a ser puro moral y sexualmente hablando. A ser puro, ser marido de una sola mujer. No tiene uno ojos sino para la mujer de uno. No tiene unos pensamientos turbios sino para la mujer de uno. Es en ese sentido. No en el ser casado, ¿no? O ser soltero, o lo que sea, no, nada de eso. Hay pastores que son solteros, obispos. Eso no es, a eso no es a lo que se refiere. Entonces, ser marido de una sola mujer. Se le acepta a un cristiano que falle en esto. No es que yo fallo porque como yo no quiero ser obispo. No, es para todos nosotros. Lo que sigue ahí diciendo Pablo, debe ser sobrio. Hombre, pues debe ser tranquilo, cuidadoso, con una mente clara, debe ser tranquilo, sobrio, debe ser prudente, o sea, disciplinado, serio en asuntos espirituales, debe ser decoroso, de buena conducta, no altanero, ni así, esos aspavientosos y mucho, debe ser decoroso. Yo iba a decir, deben ser como yo, pero no me atrevo a decirlo. Debe ser hospedador, que los demás puedan ver su carácter espiritual allá en su casa. Lleve gente para que lo miren a usted y usted les muestre cómo es ser un buen esposo, un buen padre de familia. Sea hospedador para eso, para educar a los que puedan llevar a la casa. Apto para enseñar. Esto es para los ancianos, o sea, los pastores, que tengan actitudes para enseñar y saben cómo se obtienen esas aptitudes para enseñar. Enseñando. Si usted no tiene así mucho, enseñe y verá. Haga el intento, haga la prueba. No dado al vino, oye, no ser un tomatrago. Su estilo de vida debe diferenciarse del resto del mundo. No debe ser pendenciero. Los ancianos deben reaccionar tranquilamente ante cualquier provocación. No de que alguien le lleva la contraria y ya se va uno a entrar a puños a pelear con él, que eso no es así, ¿por qué me dice eso? O empezar a alegar de forma fuerte. No debe ser pendenciero. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Andar en negocios turbios y malos, no. Debe ser amable, debe ser apacible, no debe ser avaro, debe primar su amor por Dios y su amor por los demás, debe ser un dador alegre, que gobierne bien su casa, una vida familiar ejemplar. Y este otro que se presta para ciertas interpretaciones, que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto, hay que decirlo, es principalmente para cuando los hijos son menores. Porque ya cuando son mayores ya no tiene uno la potestad sobre ellos ni nada de esas cosas. ¿Sí? Es más, la mayoría hoy en día ya ni vuelven a la iglesia, ni nada. Así los haya tenido uno en sujeción hasta los 18 años. Ya después de eso. ¿Por qué? Bueno, fallas de uno, lo que sea, pero principalmente, pues Dios es el que está orando ahí en ellos. Y tiene uno que estar tranquilo en ese sentido. De que tengo 3 hijos que sí bien, el otro salió mal o algo así. No debe uno, pues sí, eso le duele a uno muchísimo, ¿sí? Pero no es porque no cumpla con esta condición.
Cuando sean menores, sí deben tenerlos usted bajo sujeción y ahí se hace lo que usted diga. Pues ya después de mayor ya no puede pedirse eso. La otra condición que se le pide aquí a los obispos y demás es de que no sea un neófito, o sea, un recién ingresado a la iglesia, porque por lo regular los nuevos y demás ya se sienten superiores a los demás y es que yo sí soy cristiano y fácilmente se da eso cuando un neófito se coloca en un puesto importante en la iglesia. Que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, ser irreprensible con los de afuera, que ellos no tengan nada que decir de uno, que uno haga los negocios bien, que uno sea caballeroso, ayudador del amigo, de todo eso. Que tengan un buen testimonio las personas de afuera. Y fíjense que todos estos requisitos lo que tratan de definir es a un cristiano. Todos debemos ser eso. ¿Sí? Al menos cómo se debe ver un cristiano, ¿no? O sea, un hombre que ha entendido el Evangelio y vive para glorificar a Dios en todo y con todo. Esa debe ser nuestra característica, buscar eso. Estas son las características que debe tener la persona que va a ser elegido para una posición importante en la iglesia. Ahora, no se trata de que, no, tranquilo, yo prometo que me voy a volver así. No. No se puede de esa manera, sino que ya sea así, que se le note que va hacia allá, que su tendencia de la vida sea esa. Es muy diferente. Por eso decimos que el llamado es para cada uno de nosotros. ¿Sí? Recuerdan que en Hechos, ve uno eso, en Hechos 6:3, cuando los apóstoles pidieron a la congregación que buscaran a 7 para que los reemplazaran a ellos en ciertas tareas, ¿sí? En la atención a las viudas y todas esas cosas. Entonces los apóstoles les dicen a los demás, le dicen a la congregación: buscad entre ustedes, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que prometan ser de buen testimonio, o que van a ver cómo son llenos del Espíritu Santo y van a trabajar en eso. No, eso se nota, eso se ve a las personas que son así y que su vida diaria muestra que esa es la tendencia. O sea, personas que ya tengan bastante de esas características. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros. Y en eso debe estar el sentido de nuestra oración a Dios. Que Dios, por medio de su Espíritu, obre en la vida de cada uno de nosotros para que nos transforme en alguien con estas características. Y de parte de nosotros es nuestra disposición de lograr eso. Sabemos que todo eso se da por parte del Espíritu Santo, pero todo eso se da cuando nosotros aplicamos ese poder. Pero si no lo aplicamos, pues queda como que se me acabó la pila del celular y tengo aquí una pila de reemplazo, pero no la pongo. La fuerza me la da el Espíritu Santo. Y Él hace que todas las cosas sucedan o no sucedan.
pero yo tengo que aplicarlo. Y tengo la fuerza. No lo hago es porque no quiero. Y contra eso es que tenemos nosotros que luchar y tenemos que orar para que Dios nos dé esa convicción y nos transforme para que seamos siempre aptos para desempeñar cualquier labor que se nos presente en la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente porque nos das claridad sobre cómo es que tú quieres que cada uno de nosotros seamos, Señor. Gracias por cada una de las aclaraciones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros fallamos continuamente, no en una o en dos de estas características, sino en casi todas. Pero perdónanos, Padre Santo. Perdónanos y capacítanos, Señor. Transfórmanos para que nos alejemos del pecado y podamos glorificarte a ti con nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para esta semana que comienza y que tú nos transformes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.